Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de Decidí Mejor, lecciones de las ciencias del comportamiento. Este es un open book y me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. El tema de hoy es precisamente el priming, una palabra que no tiene una traducción precisa en castellano, por eso adoptamos el anglicismo. Y ahora me van a entender por qué. Resolví abordar este tema porque el otro día precisamente estaba grabando un video asincrónico para mis alumnos de comportamiento del consumidor y CX en el ITBA, ¿no? Es un módulo que forma parte de un programa más grande, una certificación avanzada en ciencias del comportamiento que estoy justamente dictando allí, en esa universidad. Y el priming, si bien lo abordé, como siempre, desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, cómo se influye en un consumidor sin que se dé cuenta, tiene múltiples aristas. De hecho, inicialmente este fenómeno, este tipo de sesgo en las decisiones, que hoy en día más que descriptivo es prácticamente prescriptivo, hay muchas formas de recomendar cómo hacer priming justamente y se aplican al ámbito del marketing, el diseño de productos y demás. Bien, como el tema es tan relevante más allá de lo comercial y empezó de hecho a ser estudiado en ámbitos que tienen que ver con la conducta humana transaccional, no necesariamente vinculada con el ámbito de las ventas, es importante que lo rescate desde otros lados. Entonces decidí meter el tema aquí en Open Book, en este Open Book que es Decidí Mejor, ¿no? ¿Qué sería el priming y por qué decido decir que en castellano sería como predisponerte o sugestionarte? El priming es lisa y llanamente poder establecer un estímulo que esté frente a vos, del cual seas consciente, pero que no tengas ni idea que está participando en modificar tus próximas interpretaciones de la realidad, ¿sí? Y tu próxima conducta. Es decir, es un estímulo que influye en cómo pensás, sentís y te comportás después sin que seas consciente de eso, sin que te des cuenta y que lo adviertas de forma evidente la conexión que hay entre la estimulación y luego la forma en que pensás y te comportás. Lo loco, o lo curioso, mejor dicho, de este fenómeno es que ese estímulo inicial es aparentemente irrelevante. El priming se trata entonces de influir en vos con cosas que te resulten cotidianas, naturales y sin que sean muy evidentes. Precisamente no se trata de lavarte la cabeza o generarte una hipnosis para que vayas a robar un banco o que vos puedas revelar detalles de tu infancia y de tu niñez a un terapeuta que te quiere hacer daño solamente por influirte con palabras como cuna, mamadera o peluche. No, nada que ver. No es algo que se utiliza deliberadamente en un acto de lavado del cerebro, ni requiere un evento sofisticado de encuentro entre un estímulo terapéutico inducido y algo así como típico de la hipnosis, de la cual no tengo ni idea ni sé nada, y el paciente. No, me refiero a cuestiones que están permanentemente adelante nuestro. Mira, para arrancar hagamos un experimento. Suponete que yo en castellano te doy una palabra de 4, no, de 5 letras, ¿ok? Vamos a elegir esta, J-A guión, ¿sí? Bajo, como para que completes un carácter, una letra ahí en el medio, o N. J-A-O-N. ¿La ves? ¿Ves en tu mente la palabra que tenés que completar? La podés completar como quieras. Ahora, a algunos de ustedes les puedo decir palabras alrededor como pan, queso y leche. Ya tenés una respuesta en tu mente. Mientras a otros les puedo decir toalla, ducha y shampoo. Y te viene otra respuesta. Evidentemente las personas del grupo A las premié, las sugestioné, las predispuse, influí con estos otros elementos de palabras contextuales en que lo que completen fuera con la letra M, porque pan, queso y leche te van a llevar a que la palabra a completar sea jamón, probablemente o con mucha probabilidad, ¿no? Mientras que quienes estuvieron expuestos a toalla, ducha y shampoo
hayan pensado en jabón, ¿ok? Que también es una palabra perfectamente válida a completar con ese esquema. Bien, este tipo de priming es un priming de tipo semántico, es decir, tus memorias implícitas, la forma en que vos almacenás la información en tu mente y no te das cuenta que está almacenada en esquemas, para utilizar una palabra de la psicología, hacen que la asociación de términos tengan un contexto que facilitan la palabra a completar según esa referencia contextual que te estoy dando. Este tipo de priming semántico, es decir, que palabras y su significado semántico, justamente el significado con la memoria implícita de cada palabra y su contexto, te lleven a pensar y a estar interpretando lo que falta y a completar la información faltante con una palabra de ese mismo tipo, también se puede referir como que es un priming de modalidad sensorial idéntica o de la misma modalidad sensorial. Yo te estimulo con palabras y vos pensás en palabras. La misma modalidad sensorial. Ahora, podría haber un priming de modalidad sensorial cruzada, es decir, que yo te estimule de una forma y vos respondas con un tipo de conducta o de pensamiento que nada tenga que ver con este estímulo sensorial. Esto es una palabra o algo de temperatura táctil o algo visual y vos no respondas con palabras o con temperatura o con algo visual. Sí, se llama priming de modalidad cruzada. Y te puedo dar un ejemplo perfecto de la psicología del deporte que fue un experimento que hizo Ron Friedman. Puso a personas a correr en cintas, de esas típicas de correr en un gimnasio, ¿no? La famosa treadmill en inglés, y algunos les puso adelante de ellos una heladera transparente con su puerta transparente para que pudieran ver bebidas deportivas tipo Powerade, Gatorade y demás. A otros no les puso nada adelante. El rendimiento de las personas expuestos a bebidas deportivas, incluso si no podían acceder a ellas y consumirlas, era mayor. Es decir, se verifica que uno hace deporte con más entusiasmo por el simple hecho de tener ese recurso ahí adelante. El procesamiento del cerebro de asociar el potencial acceso a hidratarse, aunque uno no lo haga, probablemente lleve a que las personas rindan más. Y esto es una modalidad cruzada. Lo que ves influye en cómo te comportás, que nada tiene que ver con palabras. Otro ejemplo que tiene que ver no con lo visual, sino con lo táctil, es la temperatura. Se ha demostrado que vos podés, mientras tenés una entrevista de trabajo, seas el entrevistador o el entrevistado, estar sosteniendo una bebida tibia o caliente como un té en una tacita como esta, ¿no? La de Brain Latte que auspicia este encuentro de Open Book. Y si la tacita está tibia, esa influencia te predispone mejor para interpretar mejor al entrevistador o a la otra persona con la que estás dialogando cuando no la conoces. Es decir, considerás a la otra persona más positivamente, mientras que sostener una bebida fría, como una lata de gaseosa muy helada o de cerveza helada, probablemente no influya, según lo que reportan estos estudios, en que vos valores positivamente a la otra persona. Entonces, ahí tenés un ejemplo en donde el priming es de modalidad sensorial cruzada. Te imaginarás que en el mundo del consumo esto se aplica permanentemente, ¿no? O sea, de hecho a mí justamente las empresas me contratan para intervenir en el packaging de los productos, en cómo generar atmósfera y localizar los productos en ámbitos físicos o digitales, o justamente que la persona esté influida por la secuenciación de episodios que vivió hasta llegar a exponerse a ese producto. Esto puede suceder en un ámbito físico como un supermercado o particularmente en el ámbito digital y todas las pantallas que uno secuenció hasta llegar a lo que uno quiere comprar o está expuesto para comprar aunque uno no lo quisiera, ¿no? Entonces, si querés más información sobre esto, podés revisar mi libro físico en papel, impreso hace años, que también está en el mundo digital, que se llama El cerebro del consumo. Allí te hablo de cómo influir en el consumidor con formas, el envase, la tipografía, los colores,
la ubicación en góndolas o en el ámbito, ya te dije, digital. Y un ejemplo muy básico o evidente sería que en un supermercado los vegetales expuestos en una batea que tiene hielo escarchado le van a dar al consumidor una sensación de frescura. Por más que el vegetal esté, el brócoli, el coliflor o lo que estés exponiendo tenga una semana de viejo y no esté recién cultivado y obtenido y puesto en la góndola, al consumidor le da la sensación de fresco, ¿no? Ese es otro priming de modalidad sensorial cruzada, porque estás asociando la temperatura fría de la escarcha del hielo en donde está el producto con el tiempo de maduración o de obtención del producto en la naturaleza. Y vos fíjate que estos esquemas pasan por debajo de tu nivel de la conciencia. Insisto, hay un mundo infinito, esto es como la punta del iceberg y podríamos ir muy profundamente, pero lo que vale la pena es destacar que el priming se aplica en muchos ámbitos. De hecho, uno de los primeros investigadores, psicólogo desde principios de los 80 del tema, que se llama John Bargh, B-A-R-G-H, hizo muchos experimentos desde el año, por ejemplo, 82 y luego en el 96, que se hicieron famosos, en la Universidad de Nueva York y demás, ¿no? En donde expone a las personas a palabras que tiene que el participante está teniendo que armar de un grupo de 30 frases. Cada frase, cada oración tiene 5 palabras revueltas y tiene que ordenar esas palabras revueltas para armar una frase con sentido. Bueno, así 30 veces. A un grupo, el grupo A, los expone a palabras que tienen que ver con cuestiones de descortesía, molestar, descortés, fastidiar, intromisión, ¿sí? Agresivamente. Esas eran las palabras del grupo A. El grupo B tiene palabras totalmente opuestas, por ejemplo, pacientemente, cortés, educado, respeto, considerado y demás. Mientras que el grupo C tiene palabras que son neutras, no tienen nada que ver ni con groserías ni con amabilidad, por ejemplo, ejercicio, preparación y demás. Luego de completar esa tarea, y los participantes creían que estaban haciendo un test de habilidades lingüísticas, nada que ver, los participantes tienen que ir a otra sala en donde se encuentra justamente John Bargh, así fue el experimento, dialogando con una persona que está obviamente trabajando en pos de ese experimento. El participante los ve hablando y tiene que elegir si los interrumpe o no, porque John Bargh y la otra persona no le dan ni 5 de bolilla. ¿Hasta cuándo no le dan bolilla? Bueno, hasta que los interrumpan o hasta pasados 10 minutos. Lo interesante de esto, y ahí tenés justamente cómo el simple hecho de estar expuestos a un discurso, a las palabras que influyen en nuestra conducta, es que del grupo A, el promedio de tiempo que las personas demoraron en interrumpir fue 5,4 minutos. Solamente el 35% de las personas, de los participantes, llegaron a esperar los 10 minutos completos. El grupo B, sin embargo, expuesto a palabras de amabilidad, demoró en promedio 9,3 minutos y solamente el 80% interrumpió. Vos fíjate que esto en una cultura latina probablemente no se dé, se dio justamente en una cultura en Estados Unidos, anglosajona. ¿Por qué probablemente nosotros los latinos en Iberoamérica interrumpamos antes y no esperemos tanto y tengamos una ansiedad, digamos, culturalmente difundida, mucho más adoptada? Probablemente tenga que ver con priming. No es que las personas nacemos con una tendencia a interrumpir o a ser menos pacientes, sino que justamente por estar sugestionados en una cultura en la cual estamos con los estímulos de las palabras, discursivos, de lo que pasa en las ciudades, en los medios y demás, mamando, ¿no? Naturalizando estas cosas sin darnos cuenta, influye en nuestro tipo de comportamiento. El priming, como tiene que ver justamente con cómo funciona el proceso de la información, el procesamiento en nuestro cerebro, hace que sea imposible eliminar los efectos por completo de justamente la sugestión. En cualquier ámbito, en el del consumo, en el de las palabras, el cómo uno aprende a lo que se expone y demás. Pero sí puede ser que el hecho de tenerlo en cuenta hace que estés menos influenciable. ¿Por qué? Porque el priming funciona cuando no lo ves venir.
El simple hecho de saber que podés estar siendo influido sin darte cuenta por estímulos cotidianos que están adelante tuyo, que si fueran una serpiente te picarían porque están ahí y no los considerás, hace que dejes de estar funcionando en piloto automático. Esto en lo individual. En lo colectivo, a escala social, en lo institucional, el efecto positivo de un priming sería usarlo para bien, cómo influir en las personas para que puedan adoptar hábitos a nivel macro, social, saludables, por ejemplo, de alimentación, gracias a los estímulos a los que se exponen. En un experimento de John Rybeck, y lo tengo anotado acá porque me cuesta pronunciarlo, Yi-Wei Chen, ¿ok? Dos estudiosos, hicieron precisamente algo parecido, ordenar palabras con estudiantes. Y luego verificaron si las palabras influían, típico como lo hizo John Bark desde una primera instancia y de infinidad de otros experimentos. Bien, un grupo de estudiantes estaba expuesto a palabras que tenían que ver con estilos de vida saludables y cuestiones que hacen que te cuides en la salud, precisamente. Mientras otros estuvieron expuestos a palabras que van a algo totalmente contrario. Bueno, luego se verificó que al ir a sus aulas en la universidad, los estudiantes que habían estado expuestos a estímulos saludables eligieron bajar por las escaleras o usar las escaleras. Esto también te puede llevar a mostrar cómo esos dispositivos que en inglés se llaman wearables, por ejemplo, los dispositivos que miden y censan tu ritmo cardíaco y demás, pueden contribuir a que el hecho de estar expuesto a las mediciones y a los datos de cómo funciona tu cuerpo te sirva para cambiar las conductas y te comportes más saludable. O sea, cuanto más medís el ejercicio que haces y los pasos que das, más vas a estar propenso a considerar que te resulta saludable dar pasos, acumular ejercicio durante el día. Por supuesto, ahí habría que reconocer que la persona que ya se pone un wearable, un dispositivo que mide sus variables biométricas, tiene una predisposición a buscar elementos que midan su salud porque está justamente buscando estar más saludable. Así que habría que evaluar si institucionalmente podemos hacer algo para estimular a las personas a que consideren su salud. Dentro de las contrataciones que me han hecho también están precisamente evaluar, cosa que hice, cómo los nuevos posibles rotulados nutricionales que se vienen y que ya han entrado en distintos países pueden influir en que vos eficazmente adoptes un consumo más saludable. Bien, bueno, muchas gracias. Podría contarte muchos más experimentos de estos, pero sé que con esto ya tenés una buena y robusta noción del priming, no solamente en el ámbito del consumo, que era mi objetivo que tuvieras un pantallazo, sino también en ámbitos precisamente de la interacción social, de cómo pensás según las palabras a las que te exponés, o la forma de conducta de las personas influyendo a otras personas, y precisamente pensar en si a escala social y macro podemos hacer el bien influyendo en grandes grupos de personas con políticas públicas y mecanismos de empujoncitos que lleven a adopción de formatos más saludables de conducta. Gracias por escuchar este capítulo del Open Book Decidí Mejor, Lecciones de las Ciencias del Comportamiento. Soy Federico Froscampelo, esto fue auspiciado por Brainlate una vez más y te espero la próxima. Chao, hasta luego.